No mires nada, no toques nada que no sea el teclado, y por el amor de Dios, no le hables a menos que ella te pregunte algo. Esa advertencia todavía resonaba en los oídos de Marcos, mientras la puerta del despacho se cerraba a sus espaldas, dejándolo solo en el piso 22. Tenía 10 minutos antes de que la junta terminara. La pantalla parpadeó, código rojo, luego negro. Y entonces, el sistema escupió algo que no debería haber estado allí. Una fotografía de alta resolución de Elena Navarro, despeinada y sonriendo en un lago. El sistema se congeló en esa imagen. El sonido inconfundible de la puerta abriéndose cortó el aire. Marcos se giró lentamente, con la pantalla gigante a sus espaldas proyectando esa sonrisa prohibida como un faro acusador. Elena Navarro estaba en el umbral. El silencio que siguió fue de paz. Fue el tipo de silencio que precede a una ejecución. ¿Te gusta el paisaje?, preguntó ella, su voz un susurro gélido. ¿O estás analizando cuánto vale esta información? Marcos sintió que el suelo desaparecía. Para entender como un padre soltero, que solo quería sobrevivir al martes, había terminado en la mira de la mujer más peligrosa de la ciudad. Había que retroceder 8 horas, antes del error del sistema, antes de la foto. Marcos Delgado siempre se sintió desplazado en la planta ejecutiva de Industrias Navarro, donde el ambiente parecía más silencioso, las paredes más relucientes, y la gente caminaba con mayor rapidez, sin producir ningún sonido. Como técnico informático y padre soltero, que pasaba las mañanas preparando almuerzos escolares a toda prisa o limpiando mermelada de los mostradores, nunca imaginó que tendría motivos para estar donde los directivos tomaban decisiones millonarias, un martes por la tarde. Su vida transcurría entre cables, teclados, y las interminables demandas de empleados, que olvidaban sus contraseñas, o derramaban café sobre sus laptops. Era un mundo predecible, cómodo en su monotonía, donde sabía exactamente qué esperar cada día. La mañana había comenzado como cualquier otra. Despertó a las 6, preparó el desayuno para Sofía, mientras ella protestaba por tener que levantarse temprano. Revisó que llevara todo en su mochila, y la dejó en la escuela justo a tiempo, antes de que sonara la campana. Luego condujo al trabajo, escuchando las mismas estaciones de radio. Estacionó en el mismo lugar de siempre y subió a su pequeña oficina, en el 3er piso, donde compartía espacio con otros 3 técnicos, que apenas levantaban la vista de sus pantallas para saludarlo, cuando la asistente de la directora general llamó informando que el ordenador de Elena Navarro se había bloqueado durante 2 reuniones importantes con inversores. Supo que debía acudir de inmediato. Ignorar esa solicitud no era una alternativa. Su compañero, Roberto, levantó las cejas con una expresión que decía claramente mejor tú que yo mientras Marcos recogía su kit de herramientas y su mochila. La planta ejecutiva tenía una reputación. Era donde las carreras se hacían o se destruían, donde un error podía significar el fin de tu empleo, donde la gente hablaba en susurros sobre despidos repentinos y decisiones implacables. El trayecto, en ascensor, se sintió demasiado prolongado y luminoso, dándole excesivo tiempo para pensar en Sofía, quien esa mañana había tosido un par de veces en el desayuno. No parecía grave, pero él conocía ese patrón. Para la hora del almuerzo, probablemente tendría fiebre. Su vecina, la señora Ramírez, una mujer amable de 60 años, que adoraba a Sofía como si fuera su propia nieta, ya le había enviado un mensaje, diciéndole que vigilaría a la niña, después de la escuela, si era necesario. Aún así, la culpa lo acompañaba como un abrigo pesado. Ser padre soltero significaba estar constantemente dividido en 2 mundos, nunca completamente presente en ninguno de los dos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 22, salió a un pasillo revestido de paneles de cristal negro, que reflejaban su propia expresión nerviosa. El contraste con su piso era dramático. Aquí, todo olía diferente. Una mezcla de perfumes caros y el aroma sutil de café premium. Las alfombras eran más gruesas, silenciando sus pasos. Los cuadros en las paredes no eran impresiones baratas, sino obras originales, con pequeñas placas doradas. Ajustó su gastada mochila portátil, consciente de repente de lo desgastados que estaban sus zapatos, de la pequeña mancha de mermelada en su camisa, que no había notado esa mañana, de lo fuera de lugar que se sentía. Siguió las indicaciones del asistente hacia la oficina de la directora, pasando por espacios abiertos, donde ejecutivos jóvenes, con trajes impecables, hablaban en voz baja frente a pantallas gigantes llenas de gráficos y números. Nadie lo miró. Para ellos, era invisible. Solo otro técnico viniendo a solucionar un problema menor, en su día importante. Intentaba respirar con normalidad,
y trataba de no imaginar escenarios catastróficos donde eliminaba accidentalmente algún archivo valorado en millones, o decía algo inapropiado que terminaba convirtiéndose en anécdota de advertencia para futuros empleados. La puerta del despacho de Elena Navarro estaba abierta cuando llegó, pero ella no se encontraba dentro. El espacio lo sorprendió completamente. En lugar del lugar intimidante que esperaba, con muebles oscuros y una atmósfera opresiva. Las paredes transmitían calidez con iluminación suave y obras de arte discretas que representaban paisajes tranquilos, playas al atardecer, bosques envueltos en niebla. Los ventanales del suelo al techo bañaban todo con luz natural, ofreciendo una vista espectacular de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Su escritorio era elegante y ordenado, fabricado en madera clara con líneas minimalistas, con apenas un portátil de última generación. Un cuaderno de cuero color cognac, pequeña planta suculenta, en una maceta de cerámica blanca, que parecía demasiado delicada para corresponder con la reputación de la directora general. Había fotografías enmarcadas en un estante discreto. Una mujer mayor que debía ser su madre. Un grupo de personas, en lo que parecía ser una graduación. Un atardecer sobre montañas. Marcos se obligó a apartar la mirada, sintiéndose como un intruso, en un espacio profundamente personal, a pesar de estar allí por razones completamente profesionales. Se acercó al escritorio y encendió su computadora, preparándose para ejecutar los diagnósticos habituales. La máquina era de una marca premium que él rara vez tenía oportunidad de manipular, todo metal pulido y componentes de alto rendimiento. Después de algunos minutos, la máquina parpadeó cobrando vida. Luego titileó de una manera que reconoció inmediatamente como un problema de software corrupto. Probablemente una actualización mal instalada o un conflicto entre programas. La pantalla mostró brevemente el escritorio, antes de que apareciera una vista previa en miniatura de la biblioteca de fotos. No pretendía observarla. Surgió más rápido de lo que pudo apartar la mirada. Un error del sistema, al intentar cargar el último archivo abierto. La fotografía mostraba a una mujer sentada sobre una roca grande junto a un lago de aguas cristalinas, rodeada de montañas cubiertas de pinos. El cielo era de un azul imposible, sin una sola nube, y la luz del sol hacía brillar la superficie del agua como miles de diamantes dispersos. La mujer en la foto tenía el cabello suelto, algo que el viento había despeinado ligeramente, y llevaba ropa casual, jeans y una camisa simple de algodón. No estaba posando con esa perfección estudiada que se ve en las revistas. Su expresión era genuina, capturada en un momento de contemplación, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos, mientras miraba hacia el horizonte del lago. Tardó un segundo completo en darse cuenta de que era Elena Navarro. No se parecía en nada a las fotografías oficiales que había visto en los comunicados de prensa de la empresa, donde siempre aparecía con el cabello perfectamente peinado, trajes ejecutivos impecables y esa expresión controlada que no revelaba nada. Esta versión era diferente. Era humana, accesible, vulnerable incluso. Había algo en sus ojos, una paz que contrastaba dramáticamente con la intensidad que todos asociaban con ella. Se veía años más joven, no en edad física sino en espíritu, como si por un momento hubiera dejado caer todas las armaduras que usualmente llevaba. El sistema se apagó nuevamente, antes de que pudiera procesar completamente lo que había visto, dejándolo parpadeando ante la pantalla en blanco, con la impresión tenue de esa expresión todavía cálida en su mente, grabada allí como una imagen fantasma. Sintió que había visto algo que no debería, algo privado, íntimo, que ella guardaba celosamente del mundo. Su corazón latía un poco más rápido, mientras reiniciaba el sistema, intentando concentrarse en los códigos de diagnóstico que aparecían en la pantalla negra. No tuvo tiempo de recuperar la compostura antes de escuchar pasos suaves y medidos detrás de él. El sonido casi imperceptible de zapatos caros sobre la alfombra gruesa. Se giró sobresaltado, sintiendo un destello de culpa irracional, como si lo hubieran atrapado haciendo algo prohibido. Cuando Elena Navarro entró en su propia oficina, llevaba una tableta en una mano y un teléfono en la otra, y tenía ese tipo de postura que le recordaba por qué todos, en los pisos inferiores, pronunciaban su nombre como una advertencia, con una mezcla de respeto, admiración y miedo bien calibrado. Estaba calmada, completamente serena, con esa presencia silenciosa pero innegable que hacía que todos los demás instintivamente enderezaran la espalda y midieran sus palabras. Su traje era impecable, de un gris oscuro que probablemente costaba más que el salario mensual de Marcos,
y su cabello estaba recogido, en un moño perfecto, que no permitía que ni un solo mechón escapara. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más lo impactó. Eran inteligentes, penetrantes, del tipo que parecía ver, a través de cualquier fachada o mentira piadosa, que alguien pudiera intentar construir. Sus ojos se posaron en el primero, evaluándolo en una fracción de segundo, con esa eficiencia que caracterizaba a las personas que tomaban 100 decisiones importantes antes del almuerzo. Luego se movieron al ordenador que parpadeaba con líneas de código de diagnóstico, y finalmente regresaron a la mirada pausada y insegura en su rostro. Marcos se dio cuenta, demasiado tarde, de que probablemente se veía culpable, y eso solo empeoraría cualquier sospecha que ella pudiera tener. ¿Está funcionando todo?, preguntó. Su voz suave, pero con un matiz de expectativa, que dejaba claro que esta no era una pregunta casual, sino una evaluación. Marcos tragó saliva, sintiendo su garganta repentinamente seca, tratando de organizar sus pensamientos, mientras forzaba su atención de regreso al teclado, con un esfuerzo consciente de voluntad. Todavía revisando, logró decir, y su voz sonó más aguda de lo normal. El sistema se reinició solo nuevamente, y él se apresuró a agregar información técnica, que esperaba sonara profesional y competente. Parece ser un conflicto de software, probablemente relacionado con la última actualización del sistema operativo. Estoy ejecutando un diagnóstico completo para identificar los archivos corruptos. Ella se acercó más, y Marcos pudo oler un perfume sutil y caro, algo con notas de jazmín o tal vez gardenia. Definitivamente no el tipo de fragancias que se encontraban en los grandes almacenes. Elena dejó su tableta sobre el escritorio, con un movimiento preciso y controlado. Esto ha estado sucediendo toda la semana, dijo, y había un matiz de frustración en su tono, que humanizaba ligeramente su presencia intimidante. Los inversores no aprecian ser desconectados a mitad de una presentación, especialmente cuando están a punto de comprometer varios millones de dólares en un proyecto. El viernes pasado, perdí casi 20 minutos de una videoconferencia con socios en Tokio porque el sistema decidió reiniciarse solo. Imagina lo poco profesional que eso parecía. Marcos asintió rápidamente, sintiendo la presión de esas expectativas. Me aseguraré de que se detenga, prometió, aunque una parte de él se preguntaba si estaba haciendo promesas que podría no ser capaz de cumplir. Los problemas de Arduare eran fáciles de solucionar. Reemplazabas la pieza defectuosa y listo. Los problemas de software podían ser caprichosos, fantasmales, apareciendo y desapareciendo sin razón aparente. Voy a revisar todos los programas instalados, los servicios que se ejecutan en segundo plano, las actualizaciones pendientes. Si hay algún conflicto, lo encontraré. Elena lo estudió un momento más largo de lo que era estrictamente necesario, su mirada más penetrante de lo que esperaba, como si estuviera tratando de leer algo en él que iba más allá de su capacidad para arreglar computadoras. No parecía irritada exactamente, pero tampoco completamente satisfecha con su respuesta. Parecía curiosa, y eso era de alguna manera más desconcertante que si hubiera estado enojada. Marcos esperaba fervientemente que no hubiera notado cuán desconcertado había quedado por ese vistazo accidental a su fotografía, como sus mejillas probablemente se habían sonrojado levemente, como había tardado medio segundo más de lo normal en recuperar la compostura. Se concentró en la ventana de diagnóstico, observando las líneas de código que desfilaban por la pantalla, intentando actuar como un hombre que definitivamente no había visto algo privado que no debería haber visto. Un hombre completamente enfocado en su trabajo técnico, sin ninguna distracción, pero podía sentir sus ojos sobre él, ese peso particular de ser observado por alguien que no perdía ningún detalle. Era como estar bajo un microscopio, cada pequeño gesto o expresión facial siendo analizado y catalogado. Sus ojos se entornaron ligeramente. Apenas perceptaba el pero suficiente para que él lo notara en su visión periférica, como si ella percibiera algo fuera de lugar, alguna incongruencia en su comportamiento que no encajaba con el patrón esperado de un técnico haciendo una llamada de servicio rutinaria. ¿Hay algún problema?, preguntó. Y la pregunta no fue severa o acusatoria, fue perspicaz, cargada de una inteligencia que cortaba directamente a través de cualquier pretensión. Era el tipo de pregunta que hacía alguien acostumbrado a detectar mentiras evasivas y medias verdades en salas de juntas, donde miles de millones estaban en juego. Marcos sintió calor subir por su cuello, una oleada de vergüenza mezclada con nerviosismo, que esperaba no fuera visible. No, ningún problema, dijo demasiado rápido, con demasiado énfasis, exactamente del modo en que habla alguien que definitivamente
mente tiene un problema, pero está tratando desesperadamente de ocultarlo. Se maldijo internamente por ser tan transparente. Ella levantó una ceja, un gesto pequeño pero devastadoramente efectivo, que comunicaba escepticismo absoluto. ¿Estás seguro?, preguntó, y había algo casi divertido en su tono ahora, como si disfrutara viéndolo retorcerse un poco. Su silencio lo traicionó, y lo sabía. No era bueno mintiendo. Nunca lo había sido. Sofía siempre podía saber cuando él trataba de ocultar algo. Cuando había comido el último pedazo de pastel que había prometido guardarle, cuando estaba más preocupado por las finanzas de lo que admitía. Elena cambió su peso ligeramente, cruzando los brazos, con un movimiento fluido y elegante que de alguna manera la hacía parecer aún más formidable. Parecía sorprendido cuando entré, observó, y era una afirmación más que una pregunta, presentada con la seguridad de alguien que confiaba completamente en sus propias percepciones. Marcos abrió la boca, su cerebro trabajando frenéticamente para buscar una explicación profesional que no lo hiciera sonar como alguien husmeando en sus archivos personales o, peor aún, como alguien que había estado admirando su fotografía de una manera inapropiada. Su cerebro, tan poco útil como siempre en momentos de presión, no ofreció absolutamente nada. Consideró brevemente mentir, inventar algo, sobre haber visto un error inesperado en el sistema. Pero sabía que ella lo vería a través de eso en un segundo. Consideró reír nerviosamente y desviar la pregunta, pero eso solo lo haría parecer más sospechoso. Antes de que pudiera formar cualquier respuesta coherente, antes de que pudiera construir incluso el esqueleto de una excusa plausible, ella dio un paso más cerca y preguntó con un tono firme pero no hostil que lo detuvo completamente en seco. ¿Qué viste? Las dos palabras cayeron en el espacio de ellos, como piedras arrojadas a un estanque quieto, enviando ondas que alteraban toda la dinámica de la conversación. Y así, en ese momento preciso, la tensión en la habitación cambió fundamentalmente. Lo que había comenzado como una llamada de servicio técnico rutinaria se había transformado en algo completamente diferente. Algo más personal e impredecible. De repente se sintió muy consciente de que estaba parado frente a la persona más poderosa de la empresa. Una mujer que con una llamada telefónica podía terminar su carrera, guardando el tipo de secreto íntimo que nunca había pretendido ver. Su corazón latía más fuerte en su pecho. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac casi imperceptible de un reloj en algún lugar de la oficina, el sonido distante de una impresora en el pasillo. Todo parecía amplificado, demasiado real, demasiado presente. Respiró hondo, deseando fervientemente poder retroceder los últimos 5 minutos, poder regresar al momento, antes de que la fotografía apareciera en la pantalla. Antes de que este momento, incómodo e inesperado, se materializara. Este no era el modo en que esperaba que transcurriera su día, ni remotamente. Se suponía que iba a ser simple, directo, profesional. Arreglar la computadora, intercambiar algunas palabras corteses, regresar a su oficina en el tercer piso, donde las cosas tenían sentido, y las personas no te hacían preguntas que sentían como si estuvieran mirando directamente dentro de tu alma. Elena no se movió de su lugar, junto al escritorio mientras Marcos luchaba internamente por encontrar palabras que no lo hicieran sonar como un idiota o, peor, como un acosador. Y cuanto más se extendía el silencio, más pesado se volvía, llenando el espacio entre ellos como niebla espesa. Cada segundo que pasaba, sin que él dijera nada, solo hacía que la situación fuera más extraña, más cargada de implicaciones que no quería examinar demasiado de cerca. Más sentía que el suelo pulido de madera podría abrirse y dejarlo caer directamente a través de 20 pisos de vidrio y concreto hasta la calle de abajo. Ella no parecía enojada, lo cual de alguna manera hacía todo esto mucho peor que si hubiera empezado a gritar o lo hubiera amenazado con llamar a seguridad. La ira era algo que podía entender, algo contra lo que podía defenderse, pero esto era diferente. Parecía concentrada, casi paciente de una manera desconcertante, como si estuviera esperando con genuina curiosidad para ver qué haría él a continuación. Si elegiría la verdad, incómoda, o si se escondería detrás de una mentira profesional. Era la expresión de alguien que había estado en miles de negociaciones, que sabía exactamente cómo esperar a que la otra persona revelara su mano. Se aclaró la garganta, un sonido que resonó demasiado fuerte en la quietud de la oficina. Intentó controlar el temblor que sentía en sus manos. Fue solo una ventana emergente rápida de su biblioteca de fotos, logró decir finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado extremo.
hablando lentamente para no tropezar o revelar más nerviosismo, del que ya era dolorosamente obvio. No fue mi intención ver nada. El sistema la mostró automáticamente cuando intentaba reiniciarse. Solo estuvo ahí un segundo, tal vez dos, antes de que la pantalla se volviera negra nuevamente. Su expresión no cambió inmediatamente, no hubo un destello obvio de reconocimiento o preocupación, pero se acercó más, cerrando la distancia entre ellos en 2 pasos medidos. Su atención estaba fija en él de una manera que hizo que sus hombros se tensaran involuntariamente, su cuerpo respondiendo a esa intensidad con el instinto primitivo de prepararse para la amenaza. Aunque ella no había hecho nada amenazante, era solo su presencia, esa fuerza de voluntad concentrada, que probablemente había intimidado a innumerables oponentes en salas de juntas y negociaciones. «¿Viste la imagen junto al lago?», dijo, y no era una pregunta. Era una afirmación simple y directa, pronunciada con la certeza absoluta de alguien que no pasaba por alto los detalles, que podía leer microexpresiones y lenguaje corporal con la precisión de un polígrafo humano. No había necesidad de que él confirmara, porque ella ya sabía la respuesta. Probablemente lo había sabido desde el momento en que entró y vio su expresión. Marcos asintió una vez, un movimiento pequeño y tenso, preparándose mentalmente para alguna versión de una reprimenda ejecutiva, un discurso sobre privacidad y límites profesionales, una advertencia fría sobre mantener la discreción o enfrentar consecuencias severas, o tal vez incluso seguridad, siendo llamada para escoltarlo fuera del edificio mientras recogía apresuradamente sus pertenencias personales de su escritorio bajo las miradas curiosas de sus compañeros. Había escuchado historias sobre personas despedidas por errores técnicos que expusieron información confidencial, por transgresiones accidentales de protocolos que nadie sabía que existían, pero en lugar de cualquiera de esos escenarios que su mente ansiosa había construido rápidamente, Elena hizo una pausa significativa, dejando que el silencio se instalara entre ellos otra vez. Luego, despacio, deliberadamente, cruzó los brazos sobre su pecho, en un gesto que era simultáneamente defensivo y contemplativo, como si estuviera considerando algo cuidadosamente antes de decidir si lo verbalizaba. Su expresión había cambiado sutilmente. La máscara de directora ejecutiva profesional había desarrollado pequeñas grietas, dejando entrever algo más complejo debajo. Y entonces preguntó algo que él nunca, en 1.000.000 de años, habría esperado escuchar de alguien con su imagen pulida y controlada. Alguien cuya vida entera parecía estar diseñada para proyectar perfección y invulnerabilidad. ¿Qué pensaste de ella? La pregunta flotó en el aire entre ellos, extraña e íntima de una manera que hizo que todo el contexto profesional de su encuentro se sintiera repentinamente irrelevante. No preguntó si había visto información confidencial o si había tomado capturas de pantalla. Preguntó qué había pensado, qué había sentido, como si su opinión personal realmente le importara. La pregunta lo tomó tan completamente desprevenido que su cerebro necesitó varios segundos completos para procesarla, como si las palabras estuvieran en un idioma extranjero que necesitaba traducir cuidadosamente. Parpadeó 2 veces, tal vez 3, antes de que pudiera formar cualquier tipo de respuesta. Pensar de ella, repitió torpemente, su voz sonando confundida, incluso para sus propios oídos, todavía inseguro de si esto era algún tipo de trampa elaborada, una prueba psicológica diseñada para ver cómo reaccionaba bajo presión, o si era una consulta genuina, nacida de alguna curiosidad o necesidad que no podía entender completamente. Ella inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, un gesto casi y curioso que recordaba vagamente a un pájaro estudiando algo interesante en el suelo, midiendo su reacción con esos ojos inteligentes que no perdían ningún matiz de su expresión o lenguaje corporal. Sí, confirmó con una voz más suave ahora, casi conversacional, como si estuvieran discutiendo el clima o los planes para el fin de semana, en lugar de su fotografía personal. Tenías una expresión particular en tu rostro cuando entré. ¿La viste? Y obviamente significó algo para ti. ¿Provocó algún tipo de reacción? Me gustaría saber qué fue. Su instinto, inmediato, arraigado en años de navegación de jerarquías corporativas y límites profesionales, fue retroceder detrás de las murallas seguras del profesionalismo. Dar una respuesta genérica y sin sentido que no revelara nada real sobre lo que había sentido. Algo como era una foto agradable o me sorprendió verla en el sistema que técnicamente respondería la pregunta, sin realmente decir nada significativo. Pero la forma en que ella lo observaba, firme y calmada, pero también buscando
algo genuino, casi vulnerable en su necesidad de una respuesta honesta. Dejó absolutamente claro que no estaba interesada en una respuesta ensayada o corporativa. Ella quería la verdad, por incómoda o personal que fuera. Marcos exhaló lentamente, sintiendo algo de la tensión dejar sus hombros, mientras tomaba la decisión de simplemente ser honesto, consecuencias por determinar. No fue nada malo, comenzó con cuidado, eligiendo cada palabra, como si estuviera atravesando un campo minado. No pensé nada inapropiado, si eso es lo que te preocupa. Simplemente no esperaba verte de esa manera. Hizo una pausa, preguntándose cuánto debería elaborar, cuánto era demasiado. Era diferente a cualquier foto que había visto de ti antes, agregó finalmente. Su ceja derecha se levantó en una curva elegante, una expresión que podría haber sido divertida, escéptica, o algo intermedio, diferente como presionó. Claramente no satisfecha con dejar la conversación en declaraciones vagas. Su tono no era hostil, pero era definitivamente persistente, el tono de alguien acostumbrado a obtener respuestas completas, no evasiones a medias. Él vaciló, sintiéndose como si estuviera a punto de cruzar alguna línea invisible pero significativa, sabiendo que esto ya estaba más allá de cualquier cita de soporte técnico que hubiera manejado en sus 3 años con la empresa. Más allá de cualquier interacción lo hubiera tenido con alguien en la gerencia superior. Parecías en paz, dijo finalmente, en voz baja pero clara, decidiendo que sí iba a hacer esto. Podría también ser completamente honesto. Y mucho más suave, más accesible que la versión de ti de la que la gente habla por aquí, generalmente cuando tu nombre aparece en conversaciones en los pisos inferiores. Es con una mezcla de respeto y miedo. Las personas hablan de ti como esta fuerza de la naturaleza, implacable y un poco intimidante. Pero en esa foto, se detuvo, buscando las palabras correctas. Parecía solo, humana, solo una persona, disfrutando un momento tranquilo junto al agua. Ella no reaccionó de inmediato a sus palabras. No hubo un asentimiento, o un destello de reconocimiento o cualquiera de las señales obvias que normalmente usas para medir cómo alguien está recibiendo lo que dices. Sus ojos bajaron levemente, enfocándose en algún punto del escritorio detrás de él. Y se recostó contra el borde de la superficie de madera, con un movimiento que parecía casi inconsciente, como si necesitara el soporte físico para procesar lo que acababa de escuchar. Su postura cambió sutilmente, volviéndose menos defensiva, más contemplativa, como si las palabras hubieran golpeado en algún lugar profundo, que no solía permitir que las cosas aterrizaran. Algún espacio vulnerable que mantenía cuidadosamente protegido de las demandas constantes de su vida profesional. Por un momento largo y pesado, no habló. El silencio se extendió entre ellos. Pero ya no era incómodo o tenso. Era reflexivo, casi íntimo en su cualidad. Era el tipo de silencio que existe entre personas cuando algo real se ha dicho. Cuando las máscaras habituales se han deslizado lo suficiente para revelar la persona debajo. Marcos podía escuchar su propia respiración. Podía ver cómo la luz que entraba por las ventanas jugaba sobre el escritorio, creando patrones que se movían lentamente medida que las nubes pasaban afuera. Luego ella preguntó, tan suavemente que y fue un susurro. Las palabras saliendo como si no estuviera completamente segura de querer pronunciarlas pero no pudiera detenerlas. ¿Crees que soy hermosa? La pregunta colgó en el aire entre ellos, sorprendente en su simplicidad y su complejidad simultáneas. Marcos sintió que su corazón se saltaba un latido completo, luego se aceleraba para compensar. La pregunta fue tan completamente inesperada, tan fuera de contexto, con todo lo que había imaginado que podría suceder durante esta visita, que se preguntó por un segundo vertiginoso si la había escuchado mal. Elena Navarro, directora general multimillonaria, la mujer que intimidaba salas de conferencia enteras llenas de ejecutivos veteranos e inversores experimentados. La persona que aparecía en listas de las mujeres más poderosas del mundo empresarial, le estaba preguntando a él, un simple técnico informático, que ganaba una fracción de lo que ella probablemente gastaba en ropa mensualmente, si pensaba que era hermosa. No estaba preguntando si era competente o exitosa o inspiradora, cosas que la gente probablemente le decía constantemente. Estaba preguntando sobre belleza, sobre apariencia, sobre cómo era vista, no como ejecutiva sino como mujer. No sabía cómo responder a eso, sin adentrarse en territorio peligroso. Las reglas de recursos humanos, sobre acoso, eran claras. Y aunque técnicamente ella le había hecho la pregunta, cualquier comentario sobre la apariencia física de un superior podía interpretarse de maneras que destruían carreras.
Pero ella no estaba sonriendo con suficiencia ni bromeando. No había ni un rastro de coqueteo o manipulación en su expresión. No estaba pescando halagos de la manera en que algunas personas hacen cuando ya saben la respuesta y solo quieren escuchar la validada. Parecía extrañamente seria, genuinamente interesada en su respuesta, y más que eso, parecía vulnerable de una manera que lo inquietó profundamente porque no encajaba en absoluto con la imagen que tenía de ella. Habló con mucho cuidado, consciente de que cada palabra importaba aquí. Creo que la foto mostró un lado tuyo que la gente no suele ver. Comenzó, tratando de encontrar un camino entre la honestidad y el profesionalismo. Sus ojos se levantaron para encontrar los de él, expectantes, esperando que continuara. Y sí, te veías hermosa, admitió, sintiendo calor en sus mejillas mientras lo decía. Pero era más que eso, mucho más. No era solo sobre la apariencia física, aunque objetivamente sí, eres una mujer atractiva. Pero lo que realmente destacaba en esa imagen era cómo te veías humana, auténtica. Parecías alguien que no estaba llevando el peso de este edificio entero sobre sus hombros por una vez. Parecías libre. Elena inhaló lentamente, profundamente, como si estuviera absorbiendo oxígeno, después de haber estado conteniendo la respiración bajo el agua. Sus labios se separaron ligeramente, casi como si fuera a decir algo, pero luego se detuvieron. Parecía como si no hubiera esperado honestidad real, como si estuviera acostumbrada a que la gente le dijera lo que pensaban que quería escuchar, en lugar de lo que realmente pensaban. Se volvió hacia la ventana, apartando la mirada de él por primera vez desde que comenzó esta conversación extraña e íntima, mirando hacia el paisaje urbano que se extendía hasta el horizonte. Esa imagen fue tomada hace 2 años por mi hermana menor, Patricia, dijo finalmente, su voz más suave ahora, despojada de toda autoridad ejecutiva, sonando simplemente cansada y reflexiva. Fuimos al lago azul en las montañas. Fue la última vez que tomé vacaciones reales. No una de esas escapadas de fin de semana, donde llevas tu laptop y respondes correos desde la habitación del hotel. Vacaciones reales, donde realmente te desconectas. Hizo una pausa, y Marcos podía escucharla exhalar suavemente, un sonido que llevaba años de fatiga acumulada. Había planeado hacer más viajes como ese. Patricia y yo hablamos de hacerlo una tradición anual, encontrar lugares remotos, donde pudiéramos simplemente ser nosotras mismas sin agenda, sin horarios. Pero luego hubo la fusión con tecnologías Meridian, que tomó 8 meses de negociaciones brutales. Después de eso, lanzamos nuestra división de energía renovable, lo que requirió mi atención completa durante otros 6 meses. Luego fue la crisis con nuestro proveedor en Asia. Después los problemas laborales en la planta de manufactura. Después la reestructuración del departamento financiero. Su voz se fue apagando gradualmente, como si estuviera enumerando una lista que no tenía fin real. Y de repente, continuó después de un momento, han pasado 2 años completos, y no he regresado. Patricia me envía mensajes de vez en cuando con fotos de lugares hermosos, lugares donde podríamos ir, pero siempre encuentro una razón para posponerlo. Siempre hay algo más urgente, algo más importante, alguna crisis que solo yo puedo manejar. Soltó una risa pequeña, corta, y sin humor que tenía un borde amargo. Dirigir una empresa como esta se convierte en toda tu identidad antes de que te des cuenta de qué está sucediendo. No es un proceso dramático o repentino, es gradual, insidioso. Su volvió ligeramente para mirarlo, su perfil recortado contra la luz brillante de las ventanas. La gente tiene expectativas, los accionistas esperan crecimiento continuo. Trimestre tras trimestre, los empleados esperan que seas esta líder visionaria que siempre tiene las respuestas correctas. Los medios esperan que seas esta figura inspiradora que puede dar discursos motivacionales sobre liderazgo femenino y balance entre vida personal y profesional. Mientras secretamente te preguntan cómo logras tenerlo todo. Su tono se volvió más seco, más cínico. La ironía, por supuesto, es que no lo tengo todo. Tengo la empresa. Eso es todo. Así que sigues entregando esa versión de ti misma que todos esperan, continuó, su voz adquiriendo un matiz de resignación que Marcos encontró profundamente triste. Te conviertes en esta actuación pulida de competencia y control, y eventualmente, esa se convierte en la única versión que alguien cree que es real. Las personas olvidan, o tal vez nunca supieron, que debajo del traje de diseñador y los títulos impresionantes, solo eres una persona normal que a veces quiere sentarse junto a un lago, sin tener que pensar en márgenes de beneficio o estrategias de mercado, que dirá el consejo de administración. Marcos Nola
interrumpió. Sentía instintivamente que no tenía muchas oportunidades de hablar así, de soltar aunque sea una fracción del peso que llevaba constantemente. Podía ver en la forma en que sus hombros estaban tensos, en la forma en que sus dedos tamborileaban ligeramente contra su brazo, que esto estaba saliendo de algún lugar profundo, que raramente se abría. Conocía lo suficiente sobre estrés, responsabilidad y presión por su propia vida, aunque a una escala completamente diferente, para entender que incluso las personas poderosas, especialmente las personas poderosas, podían sentirse atrapadas dentro de las vidas que habían construido cuidadosamente. Lo entiendo, dijo finalmente, en voz baja pero firme, de una manera diferente, obviamente, en una escala completamente diferente. Pero entiendo esa sensación de ser definido por tu rol hasta que caes y olvidas quién eras antes de que ese rol existiera. Se detuvo, ordenando sus pensamientos, antes de continuar. Cuando Sofía nació, cuando su madre decidió que no estaba lista para ser padre, y simplemente se fue una mañana, dejándome una nota de 2 párrafos. Asumí absolutamente todo, no porque quisiera ser algún tipo de mártir o superhéroe, sino porque no había alternativa. Era yo o nadie. Trabajo, guardería, pañales, alimentaciones nocturnas, fiebres a las 3 de la mañana, llevarla al médico, a las clases de natación, a las fiestas de cumpleaños de sus amiguitos, llevar un seguimiento de las reuniones de padres y maestros, asegurarme de que comiera vegetales incluso cuando protestaba, leer las mismas historias, para dormir 100 veces, hasta que las memoricé. Frotó la nuca, un gesto que hacía inconscientemente cuando estaba cansado o estresado. Seguía diciéndome que podía manejarlo todo solo, que pedir ayuda era admitir debilidad o fracaso, que un buen padre debería poder hacerlo todo. Y liga en algún punto, continuó, su voz volviéndose más reflexiva. Dejé de ser Marcos, y me convertí en el papá de Sofía o el técnico de IT. A veces me pregunto, si me acostumbré tanto a mantener todo unido, a ser la persona confiable, nunca se queja o pide ayuda, que olvidé cómo soltar algo, cómo decir ¿sabes qué? Necesito un descanso. No puedo recordar la última vez que hice algo solo para mí, algo que no involucrara responsabilidades hacia otra persona. Elena se volvió completamente para mirarlo ahora, y su expresión había cambiado notablemente. Ya no tenía esa máscara de directora ejecutiva distante e inaccesible. La vulnerabilidad en su rostro era evidente, desnuda de una manera que probablemente aterrorizaría a la mayoría de las personas en su posición, porque las personas poderosas no se supone que muestren debilidad. Pero no parecía aterrorizada, parecía aliviada, casi, como si al escuchar a otra persona admitir sus propias luchas, sus propias limitaciones, le diera permiso para reconocer las suyas. Eso suena dolorosamente familiar, dijo con suavidad, y había un peso de reconocimiento en sus palabras. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro, a través del espacio de la oficina. Dos personas de mundos completamente diferentes, que de repente habían encontrado un terreno común inesperado, en sus respectivas soledades y agotamientos. Parecía capaz y aliviada de que alguien más entendiera esa sensación de estar perpetuamente estirado demasiado delgado, de llevar más de lo que cualquier persona debería razonablemente tener que llevar, sin poder admitirlo en voz alta porque todos dependían de que fueras fuerte. Caminó lentamente de regreso hacia su escritorio, pero sus pasos eran más lentos ahora, más contemplativos, como si ya no estuviera en modo directora general ejecutando eficientemente de una tarea a la siguiente. Se movía como alguien realmente presente en el momento, procesando pensamientos y emociones, en lugar de simplemente funcionando en piloto automático. Se apoyó con una cadera contra el borde del escritorio, una postura casual que nunca hubiera adoptado con cualquier otro empleado, y lo miró con interés genuino. Tu hija, dijo, y había calidez real en su voz cuando mencionaba a Sofía. No la cortesía superficial las personas usan cuando hacen pequeñas conversaciones sobre las vidas de otros. Háblame de ella. ¿Cómo es realmente? La pregunta lo sorprendió, no porque fuera personal. Muchas personas le preguntaban sobre Sofía de manera educada, sino porque podía escuchar en su tono que genuinamente le importaba la respuesta. No estaba llenando espacio con conversación trivial o tratando de parecer interesada para ser educada. Realmente quería saber. Una sonrisa se extendió por el rostro de Marcos, sin que pudiera evitarlo. El tipo de sonrisa genuina que aparece automáticamente cuando piensas en alguien que amas incondicionalmente. Es una chispa de fuego, comenzó. Y podía escuchar el afecto en su propia voz. Tiene 8 años, pero a veces parece 30, en términos de cómo entiende las cosas. Observa todo, hace preguntas
sobre absolutamente todo. Nunca acepta porque sí como respuesta. Es agotador mantener el ritmo de su curiosidad. Es inteligente también, demasiado inteligente para su propio bien a veces. Lee libros que están por encima de su nivel de grado. Pregunta sobre conceptos científicos complejos. Quiere saber cómo funciona literalmente todo. La semana pasada, desarmó completamente nuestro control remoto de TV porque quería entender cómo la señal infrarroja transmitía comandos. Sonrió suavemente al recordarlo. Por supuesto, no logró volver a armarlo, así que terminé pasando una hora, esa noche, con todas las piezas esparcidas por la mesa de la cocina, tratando de averiguar qué iba dónde, mientras ella me daba instrucciones de un video de YouTube. Y habla constantemente, agregó, moviendo su cabeza con exasperación fingida. Quiero decir, sin parar desde el momento en que se despierta hasta el momento en que finalmente se duerme. Me cuenta sobre su día en la escuela con detalles minuciosos, quién se sentó con quién en el almuerzo, qué dijo su maestro sobre los planetas, qué dibujó su mejor amiga Lucía durante el recreo, porque el niño en la fila de atrás fue enviado a la oficina del director. Es como tener un comentarista deportivo, narrando cada momento de su vida. Los labios de Elena se curvaron en una sonrisa genuina mientras lo escuchaba, y la expresión transformó completamente su rostro. Las líneas de estrés alrededor de sus ojos se suavizaron, años parecían caer de su expresión, y por un momento, se veía casi como la mujer en la fotografía del lago, relajada y genuinamente feliz. Suena maravillosamente agotador, dijo, y había un matiz de añoranza en su voz que no intentó ocultar. Lo es absolutamente, confirmó Marcos. Hay días en que estoy tan cansado que me quedo dormido en el sofá a las 8 de la noche, después de finalmente lograr que se vaya a la cama. Días en que su energía interminable y sus preguntas constantes me hacen querer simplemente esconderme en un armario con auriculares. Pero, y su voz se suavizó aquí, volviéndose más seria, más profundamente sincera. Hace que la vida sea mejor, incluso en los días más imposibles, cuando está siendo difícil o cuando estoy tan estresado por el trabajo o las finanzas, que apenas puedo pensar con claridad. Ella me recuerda que es realmente importante, me mantiene anclado. Elena asintió lentamente, mirando hacia abajo a sus manos, que descansaban en su regazo, sus dedos entrelazados de una manera que parecía casi protectora. No tengo hijos, dijo en voz baja. Y había una cualidad reflexiva en su declaración, como si estuviera examinando una decisión de vida, por primera vez desde una perspectiva diferente. Nunca realmente pensé que tendría el tiempo o la estabilidad emocional para ello. Este trabajo requiere tanto, no solo tiempo físico, aunque eso es constante. Reuniones de 7 de la mañana a 8 de la noche, cenas con clientes, viajes internacionales cada pocas semanas, sino energía emocional también, tomar decisiones que afectan miles de vidas todos los días. Continuó, su voz adquiriendo un matiz de peso, que hablaba de responsabilidades que Marcos apenas podía imaginar. Decidir qué proyectos financiar y cuáles cancelar, qué oficinas mantener abiertas y cuáles cerrar, qué empleados promover y cuáles dejar ir. Cada elección tiene consecuencias reales para personas reales. Eso pesa en ti de maneras que no puedes simplemente apagar cuando llegas a casa, asumiendo que alguna vez llegas a casa a una hora razonable. Levantó la mirada hacia él, y había una honestidad desnuda en sus ojos que lo sorprendió por su franqueza. A veces me pregunto qué habría sido diferente, y hubiera tomado decisiones diferentes, hace 10 o 15 años, si hubiera priorizado construir una vida personal, en lugar de construir un imperio empresarial. ¿Cómo sería tener una pequeña versión de vida, que no estuviera atada a salas de juntas, y plazos trimestrales y expectativas de accionistas? Alguien que me viera solo como mamá en lugar de como CEO, como la persona que determina si su departamento obtiene presupuesto para el próximo año. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz era casi un susurro, pero luego pienso en todo lo que he construido, en las innovaciones que hemos traído al mercado, en los empleos que hemos creado, en las comunidades que hemos impactado positivamente, y no puedo imaginar haberme alejado de eso tampoco. Así que supongo que hice la elección que tenía que hacer, pero eso no significa que no me pregunte a veces sobre el camino no tomado. Marcos sintió un apretón en su pecho ante la honestidad cruda de su confesión. Podía ver cuánto le costaba admitir esto. Esta admisión de duda o arrepentimiento de alguien que probablemente nunca mostraba incertidumbre públicamente. No eres tan distante como la gente piensa, dijo antes de poder censurarse. Las palabras saliendo
impulsadas por un impulso de reconocer su humanidad, de hacerle saber que la había visto realmente. Esperaba que ella se pusiera defensiva, ante eso, que las paredes volvieran a subir, mientras rechazaba cualquier sugerencia de vulnerabilidad, pero no lo hizo. Levantó la mirada, estudiándolo con esa intensidad calmada pero penetrante que lo hacía sentir completamente visto de una manera que no estaba acostumbrado, especialmente no de alguien en su posición. La mayoría de las personas en gerencia superior lo miraban a través de él como si fuera parte del mobiliario, apenas registrando su existencia más allá de su función. Y tú, dijo ella suavemente, con una convicción tranquila, que lo tomó completamente desprevenido. No eres tan invisible como probablemente piensas que eres. Las palabras lo golpearon con una fuerza sorprendente, aterrizando en algún lugar profundo, que ni siquiera sabía que estaba expuesto. No estaba acostumbrado a ser realmente notado por nadie. Este edificio, más allá de su título laboral y su capacidad para resolver problemas técnicos, definitivamente no por alguien como ella. Alguien que podría tener su elección de cualquier persona brillante, sofisticada, exitosa. La simple idea de que ella lo veía como algo más que simplemente el técnico de IT que había venido a arreglar su ordenador, hizo que algo se moviera en su pecho. Algo cálido y inquietante que no estaba listo para examinar demasiado de cerca. Se aclaró la garganta, necesitando romper la intensidad del momento, antes de que se volviera abrumador, y devolvió su enfoque al ordenador, con un esfuerzo deliberado. El cursor parpadeaba en la pantalla, esperando su entrada. El bloqueo del sistema provino de archivos de inicio corruptos, explicó, cayendo en el territorio familiar de problemas técnicos, como un refugio seguro de las aguas emocionales complejas en las que acababan de navegar, probablemente causado por una actualización reciente del sistema operativo, que no se instaló correctamente. Los estoy reparando ahora, y también estoy configurando un punto de restauración del sistema por si acaso vuelve a suceder. Esto debería evitar los apagados automáticos completamente. Elena lo observó trabajar durante un momento más largo de lo estrictamente necesario, y aunque no podía verla directamente, porque estaba enfocado en la pantalla, podía sentir su mirada sobre él. Ese peso de atención, había llegado a reconocer, en la última media hora. Finalmente habló, su voz habiendo recuperado algo de su tono profesional pero todavía reteniendo un matiz de calidez, que no había estado allí cuando entró por primera vez. Hablas con claridad, observó, sin jerga innecesaria o intentos de hacerte parecer más inteligente usando terminología compleja. Solo información directa y honesta. La gente no hace eso conmigo generalmente. Marcos se encogió de hombros, levemente sin apartar la vista de la pantalla. No tengo la energía para fingir ser alguien que no soy, admitió. La vida ya es suficientemente complicada sin agregar capas de pretensión encima. Y honestamente, finalmente levantó la vista hacia ella. No veo el punto de no ser directo. O me tienen miedo o no. Están tratando de impresionarme o no. De cualquier manera, prefiero saber dónde estoy parado, en lugar de descifrar significados ocultos todo el tiempo. Su expresión se suavizó de una manera que no había visto antes, como si quisiera decir algo más, algo significativo, pero no estaba completamente segura de si debería o cómo articularlo. Abrió la boca, luego la cerró nuevamente, claramente considerando sus palabras cuidadosamente. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y cosas no dichas. Cuando la computadora finalmente se reinició sin problemas, la pantalla mostrando el escritorio limpio y funcionar, sin errores o advertencias, Marcos se sintió casi decepcionado de que su razón legítima para estar allí hubiera terminado. Retrocedió, recopilando sus herramientas en su mochila, con movimientos más lentos de lo necesario. Debería estar bien ahora, dijo, su voz profesional pero no fría. No más apagado sorpresa, en medio de presentaciones importantes. Pero si vuelve a suceder algo, cualquier cosa en absoluto, no dudes en llamar directamente. Aquí está mi extensión directa. Garabateó el número en un post-it que tomó de su escritorio, y lo deslizó hacia ella. Elena asintió, pero en lugar de mirar el número o volver su atención a su tablet, cualquiera de las 1000 otras cosas que probablemente requería su atención urgente, lo miró directamente a él, silenciosa, firme, con una intensidad que hacía que el aire entre ellos se sintiera más denso. Gracias, dijo finalmente, y la palabra llevaba mucho más peso que un simple agradecimiento por reparar hardware defectuoso, no solo por arreglar la computadora, por la conversación, por la honestidad, por no tratarme como si fuera hecha de porcelana cara, que podría romperse si alguien habla con demasiada franqueza. El aire entre ellos se sintió diferente ahora, cargado con algo que ninguno de los dos
estaba listo para nombrar, pero que ambos podían sentir claramente. Sutil pero absolutamente inconfundible. Algo había cambiado fundamentalmente en los últimos 30 o 40 minutos. Algo pequeño en el gran esquema de sus vidas, pero potencialmente significativo. En formas que ninguno de ellos había anticipado, cuando este encuentro comenzó. Una conexión se había formado, construida no a partir de cualquier atracción física superficial o flirteo calculado, sino de honestidad cruda y vulnerabilidad mutua. De ver y ser visto de una manera que ambos evidentemente necesitaban desesperadamente, pero rara vez experimentaban. Marcos asintió, sin saber qué más decir que no sonara inadecuado o presuntuoso. Levantó su mochila y se volvió hacia la puerta. Pero se detuvo después de solo 2 pasos, cuando ella dijo su nombre, Marcos. Él se volvió, su mano todavía en la correa de su mochila. Ella había dado un paso más cerca, cerrando parte de la distancia entre ellos, y la luz de la ventana creaba un halo alrededor de su silueta. Lo que dijiste sobre la foto, sobre verme en paz. Hizo una pausa, tragando como si las siguientes palabras le costaran algo admitir. Gracias por eso. La mayoría de la gente solo ve lo que quiero que vean. Él sostuvo su mirada un momento más antes de asentir y salir de la oficina, muy consciente de que algo había comenzado aquí. Algo que ninguno de ellos había buscado, pero que ahora no podía ignorarse completamente. Mientras el ascensor lo llevaba de vuelta a su mundo de cables y teclados y problemas técnicos, que tenían soluciones claras, su mente seguía reproduciendo esos momentos en su oficina. La forma en que su expresión se había suavizado cuando hablaba de sus propias luchas. La forma en que realmente lo había escuchado, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Cuando regresó a su escritorio en el 3er piso, Roberto levantó la vista, con una expresión curiosa. ¿Cómo fue en el Olimpo?, preguntó con una sonrisa burlona. Te convirtieron en ceniza, con una sola mirada. Marcos se sentó, todavía procesando lo que acababa de suceder, y se encontró sonriendo levemente. Fue diferente a lo que esperaba, fue todo lo que dijo. Y mientras encendía su propia computadora, y comenzaba a revisar sus correos electrónicos, no podía dejar de pensar en ojos inteligentes, que habían visto más en él de lo que nadie había molestado en buscar en años. Y una pregunta susurrada, que todavía resonaba en su mente. ¿Crees que soy hermosa? Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina extraña, donde Marcos se encontraba pensando en ese encuentro inesperado, más a menudo de lo que quería admitir. Continuó con sus rutinas habituales, levantando a Sofía, preparando desayunos, resolviendo problemas técnicos de empleados que insistían en que sus computadoras estaban poseídas cuando simplemente necesitaban reiniciarse, recogiendo a su hija de la escuela, ayudándola con su tarea, mientras cocinaba la cena. Todo normal, todo predecible, excepto por los momentos tranquilos, donde su mente vagaba invariablemente de regreso a esa oficina, en el piso 22. Entonces, exactamente 5 días después de la reparación inicial, su correo electrónico parpadeó con un mensaje de la asistente de Elena. Su corazón inmediatamente se aceleró mientras lo abría, media esperando algún tipo de queja formal sobre su comportamiento, una citación a recursos humanos, para discutir límites profesionales apropiados. Pero el mensaje era simple, directo. La directora Navarro solicita su presencia para una reunión de seguimiento mañana, a las 2 p.m. Por favor, confirme su disponibilidad. No había detalles adicionales, sin explicación de qué tipo de seguimiento o por qué específicamente lo necesitaba él, cuando cualquier técnico podría verificar que el sistema estaba funcionando correctamente. Marcos miró el mensaje durante un tiempo embarazosamente largo, releyendo las palabras como si pudieran revelar algún significado oculto. Su primer instinto fue pánico puro. Había cruzado alguna línea invisible durante esa conversación. Sus comentarios sobre su apariencia, por solicitados que fueran, habían sido inapropiados de una manera que ahora iba a resultar en consecuencias. El hecho de que hubiera visto esa fotografía personal, incluso accidentalmente, era algo que ella había decidido después necesitaba abordar formalmente. Pasó esa noche en un estado de ansiedad moderada, apenas capaz de concentrarse mientras Sofía charlaba sobre su día. Ella eventualmente notó que estaba distraído. Papi, ¿no estás escuchando?, protestó, sus ojos marrones llenos de exasperación de 8 años. Te dije 3 veces que la señora Hernández dijo que mi proyecto de ciencias fue el mejor de la clase. Él se disculpó. Le dio su completa atención por el resto de la noche, pero cuando finalmente la metió en la cama y se retiró a su propia habitación, su mente inmediatamente volvió a esa reunión pendiente. El viaje en ascensor al día siguiente se sintió incluso más largo que la primera vez
cada piso pasando con una lentitud agonizante que le daba demasiado tiempo para imaginar varios escenarios. Ninguno de ellos particularmente tranquilizador. Cuando llegó a su oficina, ella estaba allí esta vez, de pie cerca de las ventanas, en lugar de estar sentada detrás de su escritorio. Llevaba un traje diferente, azul oscuro esta vez en lugar de gris, pero igual de impecablemente adaptado, igual de profesional, pero cuando se volvió hacia él, algo en su expresión era diferente, menos guardada tal vez, o simplemente más cómoda, como si el hielo se hubiera roto, y ahora no necesitaba mantener esa distancia formal completa. Espero no haber interrumpido tu mañana, dijo mientras le hacía señas, para que entrara completamente, cerrando la puerta detrás de él. No era un gesto amenazante, solo práctico para privacidad, pero aún así lo hizo, hiperconsciente de que estaban solos nuevamente. Su tono no fue cortante o formal de la manera que había sido cuando entró por primera vez 5 días antes. Era cas y cuidadoso, como si ella también fuera consciente de que algo había cambiado entre ellos, y no estaba completamente segura de cómo navegar este nuevo terreno. Marcos negó con la cabeza, sus manos instintivamente ajustando la correa de su mochila, aunque no había razón para hacerlo. Para nada, logró decir, aunque su voz sonaba levemente tensa, incluso para sus propios oídos. Ella le hizo señas hacia el área de asientos, cerca de las ventanas, en lugar del escritorio más formal, lo cual de alguna manera hizo que esto se sintiera menos como una reunión de negocios y más como algo más difícil de categorizar. Se sentó, y ella tomó el asiento opuesto, cruzando una pierna sobre la otra, con un movimiento fluido. Por un momento, no habló. Solo lo estudió con esa mirada evaluativa que había llegado a reconocer. Luego respiró profundamente, como si estuviera preparándose para decir algo que había estado considerando cuidadosamente. He estado pensando en algo, comenzó en voz baja, sus manos descansando ligeramente en su regazo. Sobre ti. La oración lo atrapó tan completamente desprevenido que olvidó temporalmente cómo respirar. Ella pareció notar su sorpresa y ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora que de alguna manera logró ser tanto profesional como personal, no de una manera complicada, aclaró rápidamente. Aunque Marcos no estaba completamente seguro de que constituía complicado en este contexto, en un sentido profesional, aunque hizo una pausa, quizás impulsado por una intuición personal. Necesito a alguien en quien pueda confiar, realmente confiar. Ella se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda por un momento. La vista de la ciudad era imponente, pero ella parecía estar mirando mucho más allá. Tengo un puesto vacante, continuó sin girarse, coordinador de tecnología personal y seguridad de datos para la dirección, básicamente. Alguien que maneje mis sistemas privados, tanto aquí como en casa, y asegure que mi vida digital esté blindada. Pero más que la capacidad técnica, que sé que la tienes, el puesto requiere discreción absoluta. Lo más importante, honestidad brutal. No necesito a otro asistente que me diga sí a todo para conservar su bono anual. Necesito a la persona que tuvo el valor de decirme que me veía humana, solo cuando dejaba de ser. La CEO sugirió para enfrentarlo, y la vulnerabilidad estaba allí de nuevo, brillando tenuemente bajo la capa de acero. El salario triplicaría lo que ganas actualmente. Tendrías un horario flexible. Podrías llevar y recoger a Sofía del colegio, sin tener que pedir permiso o correr. Y tendrías autonomía total. Marco sintió que la habitación daba vueltas 3 veces. Su salario, eso significaba la universidad de Sofía asegurada. Significaba no más preocupaciones por si el coche se averiaba o si el alquiler subía. Significaba seguridad. Pero al mirar a Elena, comprendió que ella no estaba comprando su lealtad. Estaba pidiendo ayuda. Estaba tendiendo una mano, desde su isla de cristal hacia tierra firme. Elena, dijo, probando su nombre sin el título, por primera vez en voz alta. Ella no se inmutó, de hecho. Sus hombros parecieron relajarse un poco más. Acepto el trabajo, pero con una condición. Ella arqueó una ceja, la chispa de la negociadora volviendo a sus ojos, pero con un brillo divertido. Estás negociando condiciones antes de firmar el contrato. Eso es audaz. No es sobre dinero, aclaró Marcos, poniéndose de pie para encontrar su mirada. Si voy a trabajar tan cerca de ti, y si quieres esa honestidad brutal, tienes que prometerme que tomarás esas vacaciones, las del lago, o cualquier otro lugar, donde puedas soltarte el pelo y usar jeans viejos. Elena lo miró fijamente, el silencio estirándose como una cuerda de violín. Por un segundo, Marcos pensó que había ido demasiado lejos, que había confundido la oferta profesional con una intimidad que no existía. Pero entonces, una sonrisa lenta y genuina
la primera que alcanzaba completamente sus ojos. Iluminó su rostro. No era la sonrisa de la revista Forbes, era la sonrisa de la mujer de la foto. Trato hecho, susurró ella. Quizás podrías ayudarme a planearlo. Parece que he olvidado. ¿Cómo se hace? Tengo mucha experiencia organizando aventuras, respondió él, devolviéndole la sonrisa. Aunque usualmente involucran parques infantiles y helados, creo que puedo adaptarme. Semanas después, la dinámica en el piso 22 había cambiado sutilmente. La gente seguía caminando rápido y hablando en susurros, pero cuando la puerta de la directora se abría, ya no salía solo aire frío. Marcos estaba allí, instalando un nuevo servidor seguro, pero también hablando sobre la última ocurrencia de Sofía. Y Elena Navarro, la inalcanzable dama de hierro de la industria, escuchaba. Un martes por la tarde, mientras revisaba una encriptación en la tablet de ella, Marcos encontró un nuevo fondo de pantalla. No era el logo de la empresa, ni un gráfico de bolsa. Era una foto reciente, mal encuadrada, tomada claramente con un teléfono móvil. Mostraba un par de pies descalzos, sobre la hierba, un libro abierto, al fondo, un lago tranquilo brillando bajo el sol. Elena lo vio mirando la pantalla. No dijo nada, pero cuando sus miradas se cruzaron, hubo un entendimiento silencioso. No era un romance de cuento de hadas, ni una transgresión de las normas corporativas. Era algo más tranquilo, más real. Era la conexión de dos personas que, desde extremos opuestos del mundo, habían encontrado un puente. ¿Crees que es hermosa?, preguntó ella, repitiendo la pregunta, que lo había empezado todo, pero esta vez con un tono juguetón. Marcos miró la foto, luego la miró a ella, que llevaba el cabello un poco más suelto ese día, y una blusa menos severa. Creo, respondió Marcos, con la honestidad que ahora era su sello, y su vínculo, que se ve como un buen comienzo. Iría por primera vez en años, en la oficina más alta del edificio más intimidante de la ciudad. El sonido que se escuchó no fue el de teléfono sonando o teclados repiqueteando, sino el sonido claro y brillante de una risa compartida.